Hace exactamente 48 horas, el martes 20 de enero de 2026, los mercados financieros globales entraron en pánico. El S&P 500 cayó 2,1%, el Nasdaq 2,4%, el Dow Jones 1,8%. Pero lo verdaderamente aterrador no fueron los números rojos. Fue que el dólar estadounidense, supuesto refugio seguro en crisis, cayó 0,8% mientras los inversores huían hacia el oro, que alcanzó un récord histórico de $4,700 la onza. ¿Sabes lo que significa que el dólar caiga durante una crisis? Significa que el mundo ya no confía en el imperio. Desde una perspectiva marxista, esto confirma lo que hemos dicho durante años. La hegemonía estadounidense está en fase terminal. ¿Y qué provocó este pánico? El presidente Trump amenazó con aranceles progresivos contra 8 aliados europeos de la OTAN hasta que vendan Groenlandia a Estados Unidos. El imperio más poderoso del mundo chantajea económicamente a sus propios aliados militares por un territorio ártico de 56,000 habitantes, el 85% de los cuales rechaza convertirse en parte de Estados Unidos. Esto no es la excentricidad de un solo hombre, sino la lógica del capitalismo imperialista enfrentando su obsolescencia. Un imperio desesperado por mantener control sobre recursos estratégicos en competencia feroz con China, destruyendo décadas de alianzas, revelando que su poder ya no se basa en consenso sino en coerción pura. El 17 de enero de 2026, Trump anunció aranceles del 10% contra Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia desde el 1 de febrero. Sin acuerdo para compra completa y total de Groenlandia, al 1 de junio, subirían a 25%. Literalmente escribió: este arancel será exigible hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia. Estados Unidos ha estado intentando realizar esta transacción durante más de 150 años. La respuesta europea fue inmediata y revela el cambio en equilibrio de poder global. El 18 de enero, 24 horas después del anuncio, la UE convocó reunión de emergencia. Los 27 embajadores discutieron no solo aranceles retaliatorios, sino activar el instrumento anticoerción, la bazooka comercial europea. Este mecanismo, adoptado en 2023 contra coerción económica extranjera, nunca usado antes, va más allá de aranceles, permite restringir acceso de corporaciones estadounidenses al mercado europeo, limitar inversiones estadounidenses y restringir acceso de bancos estadounidenses a infraestructura financiera europea. La UE considera imponer 93.000 millones de euros, 108.000 millones de dólares, en retaliación. El 19 de enero, Dinamarca envió tropas a Groenlandia para ejercicios militares con aliados europeos. Trump llamó a estos ejercicios defensivos, situación muy peligrosa para la seguridad de nuestro planeta. La ironía es brutal: el presidente amenazando económicamente a aliados NATO acusa a esos aliados de crear peligro por ejercicios defensivos en su propio territorio. Llegó el martes 20 de enero y los mercados quebraron. No solo por el colapso de acciones, el peor día para Wall Street desde octubre, sino por donde huyó el capital. El oro, metal que ningún gobierno puede imprimir o manipular, subió casi 2% superando $4,700 la onza, récord histórico. El capital financiero global está perdiendo la fe en el orden estadounidense. Cuando el capital huye hacia activos físicos durante crisis, no busca retornos, busca supervivencia. Aquí la narrativa se vuelve reveladora sobre psicología del imperialismo decadente. El 19 de enero, Bloomberg publicó carta de Trump al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, considerando que tu país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras plus, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz. El presidente de Estados Unidos vincula explícitamente su amenaza a aliados con resentimiento personal. Esto no es desliz retórico, es confesión de cómo funcionan élites imperiales. Intereses geopolíticos estratégicos de clase capitalista entrelazan con neurosis personales de líderes que las representan. Defensores del imperio dirán: Trump tiene razón, Groenlandia es estratégicamente vital, China y Rusia quieren controlarla. Abordemos esto directamente. Sí, Groenlandia es estratégicamente importante con depósitos masivos de tierras raras necesarias para smartphones y sistemas de armas. Sí, cambio climático abre rutas marítimas árticas que transformarán comercio global. Sí, China controla 67% de producción global de tierras raras, vulnerabilidad real para cadenas de suministro militar industrial estadounidense.
Pero la narrativa de seguridad nacional oculta deliberadamente. Estados Unidos ya tiene acceso militar a Groenlandia desde WWI, mantiene base espacial Pitufik bajo Tratado 1951. Este tratado da ambos derechos para instalaciones militares con consentimiento de Dinamarca y Groenlandia. Dinamarca y líderes europeos han dejado claro que expandirán cooperación de seguridad ártica, aumentarán capacidades de defensa, trabajarán conjuntamente monitoreando expansión china o rusa. ¿Por qué insisten en propiedad total, control colonial absoluto, anexión forzada del territorio cuyos habitantes rechazan ser estadounidenses? Análisis marxista revela: el capital no puede conformarse con acuerdos cooperativos cuando hay ganancias monopolísticas en juego. Corporaciones tech y defensa no quieren acceso a tierras raras, quieren control exclusivo. No quieren cooperar con Dinamarca bajo regulaciones europeas incluyendo protecciones ambientales, derechos laborales, distribución equitativa con groenlandeses. Quieren extractivismo puro, propiedad territorial total para explotar recursos sin restricciones democráticas. Análisis de clase es central para entender quién paga estas guerras comerciales. Aranceles no son pagados por gobiernos extranjeros, son pagados por consumidores y trabajadores. Arancel 10% sobre productos alemanes no golpea a gobierno alemán, golpea a trabajadores estadounidenses comprando BMW o medicamentos alemanes. Cuando Europa retalia con bazooka de $108.000 millones, no sufren élites de Washington, sufren trabajadores europeos viendo precios más altos en productos tech estadounidenses. Datos comerciales 2024, UE exportó 531 euros con 60 céntimos mil millones en bienes a Estados Unidos, importó 333.000 millones de euros, superávit comercial europeo casi 200.000 millones de euros. Sectores más expuestos donde clase trabajadora es vulnerable: farmacéuticos europeos, 84 euros con 40 céntimos mil millones exportados, maquinaria, 68 euros con 30 céntimos mil millones, químicos orgánicos, 66 euros con 30 céntimos mil millones, automóviles. Aranceles 200% sobre vinos franceses no atacan a Macron, atacan viticultores, trabajadores agrícolas, pequeños productores que dependen de exportaciones. Esta crisis es manifestación de patrón sistémico más amplio. Hace 18 días, 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó operación militar contra Venezuela, bombardeó Caracas, capturó presidente Maduro, lo trasladó a Nueva York. Trump declaró que Estados Unidos dirigirá Venezuela y controlará reservas petroleras más grandes del mundo. Con Groenlandia usa extorsión económica en lugar de bombardeos, pero lógica es idéntica: imperio en declive que no mantiene hegemonía consensualmente recurre a fuerza pura. Perspectiva histórica es fundamental. Estados Unidos intentó comprar Groenlandia en 1867 tras adquirir Alaska, cebar bioártico como frontera de expansión. 1946, Truman ofreció secretamente $100 millones por Groenlandia, rechazado. Imperialismo estadounidense consistente: 150 más años en control territorial de recursos árticos estratégicos. Diferencia crucial: en siglo XIX, Estados Unidos era imperio ascendente comprando tierras de imperios en declive. En 2026, Estados Unidos es imperio en declive intentando desesperadamente control de recursos en mundo multipolar donde no puede dictar términos unilateralmente. Cuando Trump afirma, el mundo no está seguro a menos que tengamos control completo de Groenlandia, revela ansiedad existencial del imperio. Amenaza real no es invasión china/diagonal rusa de Groenlandia, fantasía ignorando realidades geopolíticas, sino que clase capitalista estadounidense pierde monopolio sobre acceso privilegiado a recursos estratégicos globales. China construye franja y ruta, establece relaciones comerciales sin dólar estadounidense, desarrolla cadenas de suministro propias de tierras raras. Rusia sobrevive sanciones con apoyo China-India Sur global. El mundo cambia y Estados Unidos está aterrorizado de quedar atrás. Reacción mercados 20 de enero no fue simplemente día malo en Wall Street, fue sistema capitalista reconociendo fragilidad. Cuando dólar, moneda reserva mundial desde Bretton Woods 1944, cae durante crisis en lugar de servir refugio, inversores cuestionan estabilidad fundamental del orden económico estadounidense. Imperio que amenaza propios aliados militares, vincula política exterior con resentimientos personales de su líder, destruye cooperación transatlántica por control territorio ártico, no es imperio estable. Es imperio en crisis. Europa no es inocente. La UE es bloque imperialista que explotó décadas a África, América Latina,
Asia mediante acuerdos desiguales, políticas migratorias brutales, apoyo a dictaduras sirviendo intereses económicos. Cuando von der Leyen defiende soberanía europea, defiende club expotencias coloniales extrayendo billones del sur global. Diferencia entre imperialismo europeo y estadounidense no es moral, es táctica. Europa aprendió que cooperación multilateral y soft power son más efectivos que coerción desnuda tipo Trump. Pero hay contradicciones que crean espacios para resistencia popular. Los 56,000 habitantes de Groenlandia, predominantemente inuit indígenas, no quieren ser parte de imperio estadounidense ni continuar bajo control danés. 85% rechazan anexión, hay movimiento creciente por independencia total. 17 de enero, miles marcharon en Nuuk ondeando banderas groenlandesas gritando Kalaallit Nunaat, nombre de isla en lengua nativa. Estas protestas recuerdan que en maniobras geopolíticas de potencias, hay pueblos reales con aspiraciones de autodeterminación. Esta es contradicción que imperialismo no puede resolver, necesidad control total conflicta directamente con principios democráticos que afirma defender. Trump habla de llevar libertad y democracia, pero cuando 85% groenlandeses dicen no querer ser estadounidenses, democracia deja de importar. Importan tierras raras, rutas árticas, bases militares. Esta hipocresía es esencia del imperialismo capitalista. Retórica de libertad se despliega selectivamente solo sirviendo intereses económicos de clase capitalista. El instrumento anticoerción que Europa considera activar, adoptado 2023 tras China bloquear exportaciones lituanas por oficina taiwanesa en Vilnius, fue diseñado contra vaponización de interdependencia económica. Ironía histórica, ahora contra Estados Unidos, el imperio que creó sistema comercial basado en reglas, supuestamente protegiendo países pequeños de coerción. Que Europa deba contemplar bazooka comercial contra aliado más cercano revela como orden liberal internacional construido por Estados Unidos post-WWI se desintegra. Economistas como Mohit Kumar, Jefferies y Carsten Brzezinski y ING coinciden, si aranceles se implementan 1 de febrero, Europa perderá 0,25% PIB este año. Traducido a términos humanos, cientos de miles de empleos perdidos, inversiones canceladas, salarios estancados. Antes de efecto multiplicador de guerra comercial total. Si Europa activa bazooka completa restringiendo corporaciones tech estadounidenses, servicios financieros, contrato sector público, entonces fragmentación fundamental economía atlántica, columna vertebral del capitalismo global 75 años. ¿Quién se beneficia de fragmentación? No trabajadores europeos o estadounidenses. Verdaderos ganadores, como observó jefa política exterior UE Kaja Kallas, son China y Rusia celebrando. Cuando Estados Unidos pelea con Europa, NATO se fractura por territorio ártico, alianzas occidentales disuelven en guerras comerciales, potencias que Washington supuestamente contiene se fortalecen. China expande relaciones comerciales con Europa ofreciendo alternativa a mercado estadounidense. Rusia explota divisiones NATO. Sur Global ve evidencia concreta que orden basado en reglas es eufemismo para dominación estadounidense. Resistir Washington es moralmente justificable y estratégicamente posible. Dialéctica del imperialismo decadente, su propia agresión crea condiciones para derrota. Cada amenaza Trump, cada arancel, cada alianza traicionada, alimenta resistencia global. BRICS construyendo sistemas financieros alternativos evitando dólar. Desdolarización América Latina comerciando en propias monedas. Europa buscando autonomía estratégica, independizándose de protección militar estadounidense. Todo acelerándose dramáticamente con extorsión Trump. El 21 de enero, Trump viajó a Davos para el Foro Económico Mundial. Se reúne con líderes europeos que acaba de amenazar económicamente, intentando convencerlos a vender territorio cuyos habitantes no quieren ser vendidos, mientras mercados tiemblan por incertidumbre que él creó. Trump dijo antes de partir: tengo muchas reuniones sobre Groenlandia en Davos. Creo que las cosas van a salir bien. Preguntado hasta dónde llegará para adquirir Groenlandia, respondió: ya verás. Esa respuesta contiene amenaza implícita inconfundible. Trump no descarta fuerza militar contra aliado NATO. Si Estados Unidos usara fuerza para tomar Groenlandia de Dinamarca, técnicamente todos miembros NATO estarían obligados a defender Dinamarca contra Estados Unidos. Contradicción lógica sería cómica si no fuera peligrosa. Revela, Trump y clase que representa tan desesperados por control imperial que destruyen instituciones que garantizaron hegemonía estadounidense siglo pasado.
¿Qué nos dice esto sobre momento histórico? Si historia enseña algo, imperios en declive se vuelven más agresivos, no menos. Decadencia imperial no es retiro tranquilo, es violento, caótico, impredecible. Imperio romano se fragmentó en guerras civiles brutales. Imperio británico tuvo que ser forzado por movimientos liberación nacional. Imperio estadounidense no aceptará obsolescencia sin pelear. Es probable próximos meses veamos exactamente cuánto peleará. Si Trump cumple amenaza imponiendo aranceles 10% el 1 de febrero, Europa responde activando bazooka comercial, tendremos guerra comercial más significativa entre aliados occidentales desde WWI. Mercados verán volatilidad aún mayor. Dólar podría continuar cayendo mientras inversores buscan alternativas. Oro podría seguir subiendo. Lo crucial, trabajadores a ambos lados Atlántico pagarán precio mediante inflación, pérdida de empleos, estancamiento económico. Pero dentro de crisis hay esperanza. No esperanza ingenua que Trump verá razón, ni que élites europeas defenderán principios democráticos sobre intereses económicos, sino esperanza de ver claramente contradicciones del sistema capitalista imperialista, reconocer que contradicciones crean oportunidades para cambio fundamental. Cuando imperio amenaza a propios aliados, revela poder más frágil. Cuando mercados entran en pánico por acciones de un hombre, revela sistema financiero construido sobre confianza que puede evaporarse. Cuando pueblo groenlandés marcha rechazando dominio estadounidense, revela resistencia popular posible incluso contra maquinaria imperial más poderosa. Multipolaridad emergente no es perfecta. China y Rusia no son alternativas liberadoras, son formas propias de explotación capitalista y autoritarismo. Pero mundo con múltiples centros poder es objetivamente mejor para movimientos populares que mundo dominado por un imperio. Crea espacios para maniobrar, oportunidades, alianzas, posibilidades jugar potencias entre sí. América Latina, África, Asia que décadas no tuvieron opción que aceptar términos Washington ahora diversifican relaciones económicas. Multipolaridad emergente no es perfecta. China y Rusia no son alternativas liberadoras, son formas propias de explotación capitalista y autoritarismo. Pero mundo con múltiples centros poder es objetivamente mejor para movimientos populares que mundo dominado por un imperio. Crea espacios para maniobrar, oportunidades, alianzas, posibilidades jugar potencias entre sí. América Latina, África, Asia que décadas no tuvieron opción que aceptar términos Washington ahora diversifican relaciones económicas. Al final, extorsión Trump sobre Groenlandia no es simplemente disputa territorial más. Es síntoma crisis terminal capitalismo global en forma neoliberal. Es expresión política de contradicciones económicas acumulándose décadas, financiarización que separó capital de valor productivo real, desindustrialización que destruyó clase trabajadora organizada en norte global, competencia interimperial fragmentando mercado mundial, resistencia sur global desafiando siglos dominación occidental. Entender estas dinámicas no es ejercicio académico. Es necesidad práctica para construir mundo diferente. Solo cuando comprendemos cómo funciona imperialismo más allá de retórica, seguridad nacional, cuando vemos intereses de clase impulsando políticas, solo entonces podemos organizarnos efectivamente para resistir. Pueblo groenlandés lo entiende, por eso 85% rechaza anexión. Trabajadores europeos marchando contra aranceles lo están entendiendo. Y nosotros, dondequiera que imperialismo estadounidense dejó marca de explotación y violencia, también debemos entenderlo. Historia no ha terminado. Imperio estadounidense declina, pero caída no será automática. Requiere resistencia organizada, solidaridad internacional, claridad sobre lo realmente en juego. No se trata de Groenlandia versus Estados Unidos, ni Europa versus América. Se trata clase trabajadora global contra élites capitalistas dispuestas a arrastrar mundo entero hacia caos económico y militar para preservar privilegios. Se trata pueblos luchando por autodeterminación contra imperios que insisten en dominarlos. Se trata futuro sostenible contra sistema destruyendo planeta en búsqueda de ganancias. Pánico mercados 20 de enero no fue crisis que lamentar. Fue señal que sistema reconoce fragilidad. Oro alcanzando récords mientras dólar cae no es dato financiero. Es capital admitiendo que no confía en propio sistema. Trump recurriendo a extorsión abierta no es mal diplomacia. Es imperio admitiendo que no puede liderar consensualmente. Esas admisiones, esas grietas en fachada poder invencible, son exactamente donde movimientos populares encuentran palanca para cambio.
La era del dominio estadounidense unilateral está terminando. Lo que vendrá después depende de las luchas que libremos hoy.